Hay sensaciones que nos invaden antes de que intervenga la razón. Conoces esa opresión en el pecho, ese malestar que te asalta cuando tarda en responder, o cuando desaparece durante días y reaparece como si nada. Intentamos engañar a la mente, inventar excusas, pero en el fondo la verdad grita, algo va muy mal, y quizás la realidad duela más de lo que quisiéramos. La cruda constatación de que no eres una prioridad, sino una conveniencia, un respiro rápido entre sus obligaciones importantes. Y lo peor, sigues ahí, entregada con la esperanza de ser por fin la elegida. De verdad lo serás. Carl Jung ya advertía, lo que descuidamos en nuestra conciencia se transforma en destino, y en las relaciones, ese destino tiene nombre: repetición. Te ves atrapada en el mismo círculo vicioso, la misma angustia, el guión conocido. Él se distancia, tú esperas, él vuelve, tú aceptas. Y este patrón, que se empeña en parecer mala suerte en el amor, puede ser el reflejo de algo más profundo, la forma en que aprendiste en la infancia a aceptar menos de lo que mereces, a cambio de migajas de atención. ¿Te has sorprendido alguna vez minimizándote para encajar en el espacio que él ofrece? ¿Cuántas veces te has tragado lo que sentías por miedo a parecer necesitada? ¿Cuántas veces has revivido los buenos momentos para justificar lo que te hiere? Quizás nunca hayas profundizado en esto, pero la raíz de esta dinámica no está solo en sus actitudes, sino en lo que tú permites. No por debilidad, sino por puro condicionamiento emocional, por creer que necesitas merecer amor, demostrar tu valía para ser vista de verdad, y ahí reside el peligro. ¿Sabes cuando él cancela una cita a última hora y tú respondes con un «no pasa nada»? ¿O cuando desaparece toda la semana y tú finges indiferencia, solo para no parecer complicada? Estos son acuerdos silenciosos que haces contigo misma y que él aprende rápidamente. Él percibe que no exiges mucho, que toleras, que puede ir y venir cuando quiera, y tú estarás ahí, esperando. No es de extrañar que la invisibilidad, la ansiedad y la inseguridad te consuman. Tu cuerpo ya ha captado que estás viviendo una relación desequilibrada, donde el otro se alimenta de tu presencia, pero no ofrece nada a cambio que te nutra. Aquí entra la psicología para aclarar las cosas. Gabor Maté, especialista en trauma y dependencia emocional, sentencia: donde no hay validación emocional, hay desconexión. Es decir, no importa cuánto te esfuerces, si el otro no reconoce, no valida, no se importa, el vínculo se rompe. Aunque sigáis juntos, el deseo se marchita, la admiración se esfuma y la relación se transforma en una deuda emocional impagable. Si este relato te ha resonado y deseas profundizar en este camino de autodescubrimiento y transformación, te invito a suscribirte al canal para más contenido como este. Comparte este video con esa amiga que necesita escuchar estas palabras y deja tu comentario con tus reflexiones sobre el tema. Tranquila, respira hondo, no es culpa tuya. Existe un patrón inconsciente, un campo emocional donde te enseñaron a aceptar migajas, esperando un banquete que nunca llega. Pero créeme, reconocer este patrón es el primer paso para romper este círculo vicioso. Lo que viene ahora puede sorprenderte. No se trata solo de dejar de perseguir, sino de empezar a escuchar tu voz interior. Y es ahí donde vamos a sumergirnos juntas. Porque lo que aún no se ha dicho tiene el poder de ser la clave que tanto buscas, ¿sabes? Incluso percibiendo todo esto, sigues ahí, entregándote, esforzándote por ser vista, intentando llenar un vacío que ni siquiera tú creaste. Como si, en el fondo, aún creyeras que el amor verdadero exige sacrificio, que para ser elegida debes aguantar firme, tener paciencia, esperar a que él madure. Y es aquí donde tropezamos con una de las verdades más incómodas de este camino. Estás enseñando, con cada gesto, con cada silencio, exactamente cómo esperas ser tratada. No con palabras,
sino con comportamiento, y el otro lo entiende perfectamente. Él aprende de tu facilidad para entregarte, de tu disposición a aceptar menos, de tu habilidad para fingir que todo está bien cuando claramente no lo está. La psicología lo llama refuerzo inconsciente. Carl Jung lo explicaría como un reflejo de tu campo arquetípico. Proyectas cuidado, esperando que te lo devuelvan, pero lo que recibes es ausencia. Y esa ausencia va moldeando tu expectativa hasta que crees que es normal, pero no lo es, y lo sabes. Solo que, cuando estás emocionalmente involucrada, empiezas a negociar principios en nombre de un apego. Y lo más peligroso, confundes la atención esporádica con afecto genuino, como si un buenos días, surgido de la nada, compensara una semana entera de indiferencia. ¿Conoces a esa amiga que se pasa el día cuidando de su novio? Le manda el almuerzo, le envía un audio cariñoso, le recuerda la medicina, la entrevista, el cumpleaños de su madre. Luego llega el día de su cumpleaños a ella, y él se olvida. Le manda un mensaje soso, sin emoción, casi como un recordatorio de obligación. Y aún así, ella traga saliva y responde con un «no pasa nada, cariño», porque en el fondo cree que si reclama, lo perderá. Pero lo que aún no ha comprendido es que ya está perdiendo cada vez que acepta lo mínimo. Pierde la oportunidad de ser vista de verdad, de ser tratada como una prioridad. Y aquí hay una clave importante. Reciprocidad no es exigencia, es equilibrio emocional. Es el reconocimiento de que un vínculo saludable necesita intercambio, presencia, interés real. Esther Perel habla de esto cuando dice que el deseo necesita espacio, pero el amor necesita inversión. Si solo un lado invierte, el otro se acomoda. Si solo un lado demuestra, el otro se retrae. No porque sea malintencionado, sino porque ha aprendido lo que puede. Porque tú le has mostrado lo que puede. Y cuando todo se da gratis, el otro olvida que existe valor ahí. Tal vez nunca te hayas parado a pensar en ello, pero lo que él no hace también es una respuesta. La falta de preguntas, el olvido de los detalles, el desinterés sutil. Todo eso habla. Son mensajes silenciosos pero poderosos y dicen más sobre el lugar que ocupas en su vida que cualquier discurso bonito. Y quizás ahora estés empezando a darte cuenta de cuántas veces has escuchado esos mensajes sin percibirlo. Cuántas veces tu generosidad se ha convertido en comodidad para alguien que nunca tuvo la intención de corresponder. Pero darse cuenta de esto no es el final, es el comienzo. Porque cuando ves el patrón, empiezas a tener elección, y cuando tienes elección, puedes cambiarlo todo. Llega un momento en que el cuerpo da señales. Estás ahí, intentando mantener un ambiente relajado, intentando parecer natural, pero por dentro ya sientes que estás cansada. Cansada de tener que fingir que todo está bien cuando no lo está, de hacer como que no te importa aquello que te hiere, de sostener sola una relación que en la práctica solo existe porque tú insistes. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que muchas veces fuiste tú misma quien le enseñó a esperar tanto de ti. Porque al principio, queriendo demostrar que eras diferente, que sabías amar de verdad, lo diste todo. Atención, tiempo, prioridad. Incluso antes de saber si él merecía ese lugar en tu vida. Lo hacemos sin darnos cuenta. Creamos una dinámica en la que el otro recibe demasiado y nosotras exigimos de menos. Al principio parece maravilloso, te entregas, él se encanta, pero poco a poco el encanto se convierte en costumbre, la costumbre en comodidad. Y cuando intentas reajustar la balanza, poniendo un poco más de límites, cuidando más de ti, él se extraña, cree que estás distante, dice que has cambiado. Pero no es cambio, es retorno. Es el comienzo de una vuelta a ti misma, y ahí viene el conflicto. Porque para mantener la fantasía tendrías que seguir traicionándote.
Y para ser sincera contigo misma, tendrías que romper con la idealización que tú misma alimentaste. Jung hablaba mucho de esto, de cómo la sombra, aquello que reprimimos o ignoramos, acaba gobernando nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Y en el amor, esa sombra suele aparecer en forma de concesión. Cedemos demasiado, demasiado pronto, y la otra persona aprende a contar con ese exceso. La metáfora de Netflix es perfecta. Cuando das acceso libre e ilimitado, nadie quiere pagar después. Pero el problema no es que no quiera pagar. El problema es que ofreciste todo antes de saber si quería algo serio o solo un pasatiempo emocional. Y entonces el cobro, que debería ser natural, justo, se convierte en un peso, en un drama, en una acusación. Conoces a esa mujer que al principio lo resuelve todo. Ella organiza las citas, ella se desplaza, ella compra regalos, ella escucha todas sus historias difíciles, ella es la que hace que funcione. Solo que, en el fondo, también se va vaciando, va dejando de ser pareja para convertirse en proveedora emocional. Y un día se da cuenta de que está exhausta. No de la relación en sí, sino de la desigualdad silenciosa que se ha formado. Cuando intenta parar, poner límites, protegerse, él se queja, dice que echa de menos cómo era ella antes, pero lo que echa de menos, en realidad, es lo conveniente que era para él. Por eso poner límites es tan difícil. Porque en el fondo, sabes que corres el riesgo de perder. Pero la pregunta que quizás debas hacerte ahora es, ¿perder qué? ¿Un vínculo de verdad o solo la ilusión de que, si sigues entregándote, él finalmente te priorizará? A veces, la decisión más difícil es también la más liberadora. Y no se trata de rendirse, se trata de rescatarse. Llega un momento en que todo cambia, pero no porque hayas hecho un discurso, ni porque él finalmente haya entendido. Cambia cuando empiezas a ocuparte de ti misma, cuando tu atención, que antes estaba totalmente centrada en él, empieza a volver hacia adentro, y es en ese espacio donde reside uno de los puntos de inflexión más potentes de esta travesía, porque cuando dejas de perseguir, cuando dejas de responder al instante, cuando simplemente desapareces, no por estrategia sino por honestidad, él lo siente, y lo siente de una manera que ningún discurso causaría. Porque ahí no se trata de una ausencia ensayada, se trata de una ausencia sentida, aquella que surge cuando realmente eliges vivir y no seguir esperando. Lo más curioso es que muchos hombres solo despiertan a la importancia de una mujer cuando ella desaparece del campo emocional, cuando ya no gira en torno a él, cuando su prioridad empieza a ser otra, ella misma. Jung hablaba de esto como el encuentro con la sombra del deseo, el momento en que aquello que era garantizado se convierte en incógnita y la ausencia se transforma en espejo. Y ahí viene el impacto. Él empieza a percibir cuánto tu presencia llenaba silencios, iluminaba rutinas, daba sentido a detalles que él nunca había notado. Aquel café que recordabas preparar, aquel cuidado en las palabras, el mensaje a media tarde que decía, «Me acordé de ti». Todo eso empieza a faltar, pero solo cuando desaparece. Y aquí hay un punto importante. No estamos hablando de jugar, de fingir desapego o de manipular respuestas emocionales. Estamos hablando de un cambio de mentalidad, porque cuando te ocupas de tu propia vida, de tus propios planes, de tus propios sueños, naturalmente te retiras de aquella posición pasiva donde todo gira en torno a él. Y en ese espacio nuevo, donde te eliges primero, algo cambia en la forma en que él te ve. La ausencia te coloca en un lugar de misterio, no porque quieras ser inaccesible, sino porque ahora estás demasiado completa para estar disponible todo el tiempo. Imagina una flor que todos los días se abre a la misma hora. Perfuma el aire, se ofrece a la mirada de quien pasa, bonita, previsible, constante. Ahora imagina que, un día, esa flor ya no se abre a la misma hora.
Sigue siendo hermosa, pero ahora vive al ritmo de su propio ciclo. Quien siempre pasó por ella distraído, ahora se detiene, observa, la echa de menos. La flor no cambió para llamar la atención, cambió porque entendió su propio tiempo. Y eso es lo que diferencia presencia de necesidad. Una mujer que se aleja conscientemente crea un aura de valor que no puede ser ignorada por quien realmente está preparado para ver. Y es ahí donde muchas cosas empiezan a encajar. Para él, que se da cuenta de lo mucho que formabas parte de su estructura emocional. Y para ti, que te das cuenta de lo mucho que te habías olvidado de ti misma. Y esta revelación lo cambia todo. Porque de repente ya no estás intentando entender si te ama, estás demasiado ocupada amándote a ti misma. Es curioso cómo, incluso después de todo, todavía hay gente que piensa que el impacto de una mujer se mide por su apariencia, por lo que hace o deja de hacer para complacer. Pero la verdad, esa verdad oculta que solo entendemos después de algunas caídas, es que lo que realmente marca a alguien no es lo que ofreces, es lo que despiertas, es lo que tu presencia provoca en el otro. Cuando entras en un ambiente y éste se transforma, aunque nadie diga nada, hay mujeres que no necesitan alzar la voz para ser sentidas. Y no es porque sean perfectas, es porque son íntegras. Y ser íntegra tiene un peso diferente. Es ligero por fuera, pero profundo por dentro. Jung ya decía que la memoria emocional es más poderosa que cualquier lógica, y es por eso que, a veces, él no recuerda lo que dijiste, pero recuerda exactamente cómo se sintió cuando le miraste a los ojos de esa manera. Es por eso que, después de días sin verte, todavía piensa en ti cuando pasa por esa cafetería o cuando escucha esa canción. No por casualidad, sino porque dejaste una huella emocional. Y esa huella no se construye con esfuerzo, sino con verdad, con presencia real. Y quizás lo que falta en muchas relaciones no sea más esfuerzo, sino más autenticidad. ¿Alguna vez has conocido a alguien que hacía todo bien, pero aún así parecía vacío? Que cumplía con el papel, decía lo que se esperaba oír, pero no conseguía conectar de verdad. Pues eso, es que el alma no se impresiona con la actuación, responde a la vibración, a la conexión, al espacio seguro que se construye cuando alguien está ahí de verdad. Cuando ofreces paz, te conviertes en refugio. Cuando compartes propósito, te conviertes en dirección. Y cuando existe pasión, te conviertes en memoria viva. Y todo esto junto no tiene cómo pasar desapercibido. Puede incluso ser ignorado por un tiempo, pero nunca olvidado. Hay mujeres que, después de un encuentro sencillo, una cena en casa, una conversación en la plaza, un intercambio sincero de miradas, dejan al otro en silencio por días. Porque el silencio es la única forma que tiene de intentar traducir lo que sintió. Y lo más bonito es que ella no hizo eso intentando ser inolvidable. Ella solo fue. Solo estuvo allí, presente, íntegra, sin disfraces, sin máscaras. Y eso hoy en día es raro, demasiado raro para ser ignorado. Es como una página que queda abierta en su cabeza, incluso después de que el libro ya ha sido cerrado. Una sensación que no sabe explicar, pero tampoco consigue olvidar. Y es aquí donde reside una de las grandes revelaciones de este camino. No necesitas convencer a nadie de tu valor cuando sabes el tipo de sentimiento que eres capaz de provocar. Porque cuando una mujer entiende lo que despierta y empieza a valorarlo, todo cambia. La forma en que se posiciona, cómo elige, cómo se permite o no entregarse. Y es en este punto que las decisiones se vuelven más claras, aunque no todo esté dicho aún. Y es ahí donde entra una de las mayores confusiones emocionales que mucha gente vive, pero casi nadie tiene el valor de nombrar la diferencia entre intensidad y verdad. Sí, hay momentos en que él parece otro,
Cuando empiezas a alejarte, cuando dejas de responder como antes, cuando finalmente empiezas a priorizar tu propia vida, Él reaparece con un discurso preparado, un gesto romántico, una promesa de cambio, y en ese momento el corazón incluso se tambalea. Porque el gesto viene fuerte, viene bonito, a veces incluso viene con un regalo, con flores, con esa mirada que parece decir, ahora va a ser diferente. ¿Pero realmente será así? ¿O será solo un capítulo repetido del mismo guión? Carl Jung decía que todo cambio genuino empieza desde dentro, y esto es aplicable a todo el mundo, él incluido. Cuando alguien cambia por miedo a perderte, ese cambio tiene fecha de caducidad, nace del susto, no de una verdadera transformación. Y lo que nace del susto muere en la comodidad. En cuanto esa persona se da cuenta de que has vuelto, de que estás ahí de nuevo, presente, accesible, las promesas se las lleva el viento y los viejos comportamientos regresan como si nunca se hubieran ido. Es un juego peligroso. Él se aleja, tú le persigues, tú te alejas, él se acerca, y así os vais alternando entre la necesidad y el alivio, pero sin llegar nunca a construir algo real y sostenible. Y lo más cruel es que, mientras tanto, empiezas a dudar de ti misma, porque cada intento suyo parece sincero, y puede que lo sea a un nivel superficial. Pero como dice Gabor Maté, lo opuesto a la presencia verdadera es la conveniencia emocional. Y de eso es de lo que muchas relaciones se alimentan, de la conveniencia de tener a alguien disponible para llenar el vacío, sin comprometerse nunca a ocuparlo de verdad. Es un apego a los beneficios, no un vínculo con tu esencia. Y esta es una de las verdades ocultas más difíciles de aceptar, porque atenta contra nuestra idea de romanticismo, de esperanza, de que las cosas pueden cambiar con suficiente amor. ¿Te has parado a pensar cuántas veces has caído en este bucle? Él desaparece, le echas de menos, te alejas, él vuelve con todo. Entonces tú te lo crees, te entregas de nuevo, y en poco tiempo te das cuenta de que solo has añadido un nuevo capítulo a la misma historia. Y no es porque seas débil, es porque tu esperanza es demasiado grande. Pero la esperanza sin constancia se convierte en autoabandono. El amor sin estabilidad es confusión emocional. Y los gestos intensos que no van acompañados de una actitud real se convierten en una distracción más en tu camino de reconstrucción. Por eso a veces el mayor acto de amor no es esperar a que el otro cambie, sino tener el valor de reconocer lo que no cambia, de percibir que la transformación que tanto esperas fuera necesita, en realidad, empezar dentro. Porque cuando tú cambias de verdad, lo que ya no te sirve deja de tener efecto. Y eso no significa que no vaya a doler, pero significa que pasará. Y, cuando pase, muchas cosas tendrán sentido. Y es ahí donde la cosa se pone difícil de verdad. Porque una parte de ti ya lo ha entendido todo. Lo has escuchado, has reflexionado, tal vez incluso has llorado en silencio, con la sensación de que por fin alguien ha puesto en palabras aquello que siempre has sentido. Y aún así, cuando Él te manda un mensaje de la nada, cuando reaparece con esa voz suave, cuando te dice que ha pensado en ti, vas, respondes, cedes. No porque seas débil, sino porque en ese momento parece más fácil caer en la repetición que mantener el cambio. Esto es mucho más común de lo que parece, y también es más profundo. Porque no se trata solo de él, se trata de ti contigo misma, de la tensión entre lo que ya sabes y lo que aún no te atreves a defender. Carl Jung llama a esto autoengaño funcional, ese lugar psíquico donde la mente ya ha despertado, pero el cuerpo aún tiene miedo de actuar de manera diferente. Como si algo en ti dijera, lo entiendo, pero no estoy preparada para hacer algo diferente.
Y esto ocurre porque cambiar de verdad remueve toda la estructura. Significa enfrentarse a la carencia, al miedo a la soledad, a la expectativa de que, si lo intentas solo una vez más, tal vez él cambie. Y, aun sabiendo que no va a cambiar, lo intentas, porque todavía hay una pequeña parte de ti que lo cree, y es esa pequeña parte la que te retiene en esa situación incluso cuando todo grita que ya es hora de salir. ¿Conoces a esa mujer que ve vídeos sobre autoestima, lee libros sobre relaciones conscientes, se dice empoderada, pero acepta invitaciones a las 11 de la noche, perdona desapariciones de una semana, se traga promesas rotas en nombre de un él lo está intentando? La transformación real no empieza cuando entiendes lo que mereces. Empieza cuando empiezas a rechazar lo que ya no te honra. Y eso no viene con un discurso bonito, viene con decisiones pequeñas, silenciosas. Como ese día en que recibes un mensaje suyo y en lugar de responder al instante, respiras hondo y no contestas. No es por jugar, sino porque ya no necesitas la validación de quien siempre te relegó a un segundo plano. Este cambio de mentalidad es sutil, pero poderoso. Es el momento en que tu cuerpo empieza a actuar en sintonía con lo que tu alma ya sabe. No hay gritos, no hay peleas, hay un silencio nuevo, firme, que dice, no voy a tolerar esto más. Y este silencio es el inicio de tu verdadera reconstrucción, porque es Él quien rompe el ciclo, quien reestructura tu campo emocional, quien empieza a dejarte claro que ahora tu prioridad no es que alguien te elija, sino dejar de ser la última opción para ti misma. Y cuando esto empieza a suceder, el mundo a tu alrededor reacciona. Algunas personas se alejan, sí, algunas máscaras caen, pero otras puertas también se abren. Puertas que ni siquiera sabías que estaban ahí, porque estabas demasiado ocupada llamando a las equivocadas. Y es ahí donde muchas cosas empiezan a tener sentido, no en la teoría, sino en la práctica, en carne propia, en el corazón. Y llega un momento en que te das cuenta de todo. No es que él haya cambiado, es que tú cambiaste. Porque algo dentro de ti maduró lo suficiente para percibir que la presencia no es prueba de amor, es costumbre. Y la costumbre por sí sola no sustenta el afecto. A partir de que entiendes esto, las decisiones se vuelven más claras. Aquella necesidad urgente de ser validada da paso a una nueva pregunta. ¿Qué estoy permitiendo que me haga sentir menos de lo que soy? Si te identificas con esta jornada de autodescubrimiento y estás lista para darle un giro a la situación, te invito a dar el siguiente paso. Para ayudarte a salir de este ciclo de dar demasiado y recibir poco, he preparado un material complementario llamado El lenguaje secreto de la mujer inolvidable. Profundiza en lo que hemos hablado aquí y revela entresijos emocionales que pueden cambiarlo todo. Además, si este video te ha tocado, considera suscribirte al canal para que sigamos juntas en esta senda de autoconocimiento y transformación. Enfrentar esta pregunta de frente, con total honestidad, ya desata una transformación poderosa. Pero no es un cambio superficial, de fuera hacia adentro. Es allá dentro, en tu núcleo, donde reside lo que te impulsa de verdad. Si has llegado hasta aquí, es porque algo ahí dentro clama por más autenticidad, más conexión, más de ti. Y sabiendo esto, he preparado algo especial, un material complementario que puede potenciar tu camino. Piensa en él como un atajo estratégico. Lo he llamado el lenguaje secreto de la mujer inolvidable. Es una guía práctica, sin rodeos, hecha a medida para quien ya ha pillado que ser recordada cuando se acuerdan ya no vale. El objetivo ahora es ser elegida, con presencia, con intención, con profundidad. Este material profundiza en todo lo que hemos hablado hasta ahora y tiene el poder de protegerte contra trampas emocionales repetitivas que ya no soportas. Está disponible justo debajo. Si este video te ha tocado de alguna forma, te ha dado claridad o incluso ese ajá liberador,
¿Qué tal si lo devuelves? Aprovecha la oportunidad de unirte a nuestra comunidad, donde construimos juntas una nueva mentalidad, cimentada en la verdad, en la conciencia y en esa ligereza indispensable para cualquier transformación genuina. Y no dejes de explorar el material complementario disponible en la descripción, pues podría desaparecer en